Un sutra es una composición literaria basada en afirmaciones aforísticas, que son cortas y sencillas. Estas se idearon para ayudar a los estudiantes del budismo a poder memorizar y comprender mejor y rápidamente las enseñanzas de Buda. El sustantivo sutra proviene del verbo surt. El sut significa hilar. Entonces el sutra es como hilar las palabras de forma sencilla, concretas, pero muy profundas. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en Vida con Equilibrio. Hoy te comparto 7 sutras que transformarán tu vida, así que quédate que este video es para ti. En el video de los 4 métodos para aumentar las sincronicidades en tu vida, te propuse que me hicieras saber si querías este video acerca de los sutras, como esas afirmaciones más profundas con las que puedes también trabajar ese cuarto método del que te hablo en el video de las sincronicidades, que te voy a dejar el link en la cajita de descripción si quieres verlo y detallar acerca de estos 4 métodos. Así que hoy quédate que te traigo estos 7 sutras, que no quiere decir que están en el orden que está en el libro de los sutras, ni como en el orden que lo haya enseñado Buda, el primer Buda. No, simplemente les coloqué un número para colocar un orden y escogí los que yo considero que sería muy bueno para comenzar a trabajar con estas afirmaciones aforísticas, y con esto te vas a dar cuenta poco a poco con la aplicación y la repetición de estos sutras que te llevan más allá de solo repetir una frase, te llevan a comprender estados del ser, a comprender estados de conciencia, de atención y principios enseñados por el budismo, que son en general muy buenos para toda la humanidad, que al estar inmenso en ellos no solamente te va a ayudar con las sincronicidades maravillosas en tu vida, sino que te van a ayudar a elevar tu estado de conciencia. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que sepas exactamente cuando estoy saliendo en vivo o cuando comparto un nuevo video para ti. Y recuerda darle like, dejarme tus comentarios y compartir esta información que seguramente sabes de personas que las necesitan en este momento, y la puedes compartir, y asimismo ayuda a nuestra comunidad, me ayudas a mí a continuar compartiendo material para el crecimiento de todos juntos. El budismo es una religión, o para muchos no es religión, sino un estilo de vida basado en las enseñanzas del primer Buda. Estas enseñanzas están todas de alguna manera puestas como una colección de frases en los sutras, que es lo que te mencioné anteriormente. Ahora, el Buda, en este caso el primer Buda, Siddhartha Gautama, lo que él decía, lo que él enseñaba era la autoridad, porque Bud significa despertarse y Buda significa como el que está despierto. Es como aquel que despertó, o aquella persona que despertó de un profundo sueño y se da cuenta que todo fue una ilusión y ya no sufre. Entonces sus enseñanzas estaban basadas en ese despertar que tuvo Buda. Entonces, bueno, Siddhartha Gautama en ese entonces todo lo entregaba de manera verbal. Entonces sus discípulos, entre uno de ellos que también era primo de él, que se llama Ananda, tenía muy buena memoria, y al fallecer Siddhartha comenzaron entre los discípulos, y bueno, se confiaron más en la memoria de Ananda en ese sentido, y comenzaron a hacer los sutras para que las enseñanzas quedaran de generación en generación y no se perdiera toda esa información. Los 7 sutras que te entrego hoy, en mi experiencia, considero que son muy buenos para toda la vida. Y para comenzar, si es primera vez que vas a trabajar, practicar con sutras, estos 7 me parecen geniales. En mi experiencia me parece que impactan de manera inmediata en nuestra vida. La forma como te recomiendo practicarlos es escuchándolos a diario, y en lo posible repetirlo verbalmente, háblalos, repítelos, para que así, escuchándolo y repitiéndolo, te lo vas internalizando, lo vas como impregnando en tu ser, y por supuesto comprendiendo y siendo consciente de su significado. Que por eso los sutras tratan de ser lo más sencillo posible en
en la forma como se dicen, y eso no le quita la profundidad del significado, ¿sí? Entonces llegará un momento que será fácil para ti recordarlos y formarán parte de tus principios, y esto transformará tu vida. A continuación te los voy a enumerar cada uno, los voy a pronunciar y te voy a dar una corta explicación tal como lo practica el budismo. Recuerda que así no seas de esta religión o de este estilo de vida, igual son principios desde el amor, son principios desde la luz, así que no dejes de intentarlo así tú seas de otra religión. Aquí todos son bienvenidos de cualquier religión porque aquí todo es para el amor, siempre y cuando tú también tengas esos principios desde el amor y desde la luz. Te voy a colocar unas imágenes y voy a dejar solo mi voz para que escuches y practiques. Ya una vez que sepas cómo son los sutras, puedes escucharlo diariamente a partir de este momento del video, y así no tienes que ver toda la introducción nuevamente, ¿sí? Igual yo te voy a dejar un índice para que sea más fácil regresar al video directamente a los sutras. Me despido desde aquí dejándote los sutras, esperando que, estoy segura, espero y que me lo digas aquí en los comentarios cómo han sido esas primeras prácticas para ti y cuál ha sido el que más de primera que lo escuchaste te ha impactado. Déjame en los comentarios, gracias por estar aquí y te dejo a continuación los 7 sutras. Sutra 1. El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa, tiene claridad. Buda. Todo está dentro de nuestro corazón, pero necesitamos aprender a observar. Al hacerlo, nuestra mente se esclarece y nos volvemos más delicados, concentrados, más enfocados. Sé sabio y observa. No hables, solo observa y aprende. Sutra 2. Tú también pasarás a mejor vida. ¿Cómo puedes pelearte? Buda. La vida es corta. Pelear es gastarla inútilmente. Mejor usa tu tiempo y tu energía en ganar la felicidad, pues no se pelea por la carne cuando se tiene el corazón enaltecido. Transfórmate en luz, entrando en el silencio de la mente. En la muerte todos nos nivelamos. ¿Qué sentido tiene que entonces pelees? ¿Qué ganamos con desperdiciar nuestras energías? Sutra 3. El viento no puede agitar una montaña, ni el elogio ni la culpa pueden mover al hombre sabio. Buda. Ser sabio no consiste en tener conocimientos. Ser sabio significa realizar algo con tu conciencia. La sabiduría es experiencia, no creencia. Es una experiencia existencial, no una referencia. La creencia es una proyección de la mente tramposa. Te da la sensación de saber sin saber. Sutra 4. Vive en el gozo, en paz, aún entre los preocupados. Buda. Tú no puedes cambiar al mundo, por lo tanto, no te empeñes en hacerlo. Vive tu propia vida, no la de los demás. Preocúpate de tu verdadera riqueza, la del espíritu.
Sutra 5. El camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. Buda. No busques fuera de ti, no sigas a los que dicen ser el camino. Sigue tu propia conciencia, busca tu propio yo y sé tú mismo. Todo va y todo viene, todo llega y todo pasa. La vida es un flujo siempre cambiante. La conciencia es lo único inamovible, eterno. Busca tu propia conciencia y ganarás la libertad. Todo está dentro de ti. Sutra 6. Si eres feliz a expensas de la felicidad de otro, estás atado para siempre. Buda. La felicidad a costa de otro no es felicidad, es posesión. Para ser feliz debes saber disfrutar. Y el verdadero disfrute se da en la libertad y en la inseguridad de uno mismo, no de otra persona. Desapégate, piensa y vive solo en la acción, no en el resultado. Sutra 7. Vive en el amor. Haz tu trabajo. Pon fin a tus pesares. Buda. El universo te creó para que seas creador, creadora. Te asignó la tarea de ser y hacer cada vez mejor. Ese es tu trabajo y a ti te corresponde elegirlo. Pintarás, levantarás casas y puentes, dirigirás legiones. Tú debes elegir lo que seas tú mismo. Pero nada se logra si esa elección no se hace en un ambiente de amor, de negación del ego. Debes hacer tu trabajo en la soledad, rodeado de la belleza del silencio, sin pesares ni sufrimientos.